Amigos, buenas noches. Seguimos en el contexto de estos primeros 100 días del gobierno de Martín Vizcarra. Le damos la bienvenida al parlamentario del Frente Amplio, Wilber Rosas. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, sí, gracias por la invitación. Su balance inicial de estos primeros 100 días, ¿cómo lo observa? Bueno, yo quiero hacerme la pregunta como se está haciendo mucha gente. ¿Dónde está Vizcarra? ¿Dónde está el presidente Vizcarra? ¿Y dónde está el premier Villanueva, no? ¿No los observan, no los ven como Yo creo que no los ven. Por ejemplo, estamos en este momento en una situación un poco económicamente planteándonos una reactivación y creo que esa reactivación no se da. Pero también hay problemas de tipo de carácter social y tampoco tenemos presente a nadie ahí, ¿no? Hay una huelga, por ejemplo, de profesores, ¿no es cierto? Que en algunas regiones está muy presente, pero ahí no hay qué tratamiento se le va a dar, cuál es la alternativa, cuál es la solución, o las demandas que se han hecho en el norte con respecto a los decretos estos supremos que se entregaban lotes petroleros en el mar, y que ahí ha sido la fuerza de los pescadores, las organizaciones del norte, los que hacen retroceder una medida de este tipo. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están ellos, no es cierto? Entonces la respuesta es, los que están más presentes son los grupos económicos que se presentan en el país. Pero yo creo que el análisis viene más bien cómo se origina este gobierno. Y este gobierno es, si decimos, la segunda etapa de una gestión, pero de una primera gestión que terminó con acusaciones sobre corrupción, incapacidad en el gobierno, pero fundamentalmente por acusaciones de corrupción, ahora, ¿no? Pero también es cierto que hay un descrédito que ahora mismo es compartido por toda la clase política, ¿no? La última encuesta de GFK arroja para el Congreso 13%, es decir, no es que tampoco se vea, digamos, que el descrédito de uno es la ganancia del otro. No, tampoco vengo a defender esta situación. Yo creo que yo soy congresista, pero también yo sé de las dificultades que tiene el propio Congreso y de las limitaciones también. Y creo que en este momento precisamente se está viendo y la ciudadanía ve con mucha preocupación esta situación que vemos que igualmente que un presidente que empezó con un 57% de aceptación ahora tiene 29%. Estamos hablando casi de un 28% que en cuestión de 3 meses ha cambiado totalmente su opinión, ¿no? Y seguirá cambiando si es que no hay una respuesta. ¿Cómo podría revertir esa figura Vizcarra, desde su punto de vista? A ver, yo creo que se ha planteado... Porque también es cierto, perdón, que en un país complejo como este, ¿no?, con las demandas sociales y la conflictividad que usted describe, la exposición a veces también juega en contra del político, ¿verdad? Sí, pero no, es un balance delicado. Yo creo que la exposición es importante, pero es peor la ausencia, ¿no? Yo creo que la ausencia de gobernantes en una situación tan precaria como estamos viviendo, lo más importante es una presencia en la cual se dé alternativas. Y no se está dando alternativas, porque se ha creado mucha expectativa en este gobierno. O sea, ¿qué pasó? Después de la situación de PPK, la renuncia, y la renuncia viene con sectores del propio partido de PPK en que plantean que ya no continúe Vizcarra, ¿no es cierto? Y esas fuerzas son las que en este momento vienen diciendo, nos ha olvidado, nos obvia, ¿no es cierto? Los congresistas. Los congresistas, la bancada de PPK, que fue la que planteaba renuncia porque tú has venido en la gestión conjuntamente con nosotros, pero ahora ni Vizcarra confía en ellos, ni ellos confían en Vizcarra. Entonces, es un gobierno muy precario, pues no tiene un partido en el Congreso, no tiene un apoyo popular, pero también vive apoyado en Fuerza Popular. ¿Y cómo juega el premier Villanueva en ese esquema? Yo creo que el premier Villanueva juega en función a quienes los han apoyado para que gobierno se instaure, pues desde luego, Fuerza Popular. Ahora, a propósito de Fuerza Popular, evidentemente hay una expectativa ya en los próximos días, en las próximas semanas, sobre lo que va a ser la elección de la mesa directiva del Congreso.
¿Está perdida esa elección para ustedes, es decir, para los no fujimoristas? ¿El fujimorismo finalmente, cree usted, va a retener la conducción de la mesa directiva? Yo creo que hubo muchas debilidades, no solamente de parte de las fuerzas opositoras dentro del Congreso, sino la propia gestión de Fuerza Popular, ¿no? Fuerza Popular va recuperando lo que había perdido, por ejemplo. O sea, sobre los votos. Es decir, sobre los votos, estoy hablando sobre los Kenjis, Avengers y demás. Claro, ¿no? pero cuando uno analiza la gestión de Fuerza Popular en el Congreso, uno efectivamente estamos cosechando la forma como se ha gobernado de una manera unilateral, autoritaria, donde su mayoría imponía para todo. Y para ponerle un caso, nosotros tenemos como Frente Amplio dos comisiones. La Comisión de Medio Ambiente, Pueblos Indígenas, afroperuanos, que está Marco Arana, y la Comisión de Trabajo. Permanentemente esa comisión es saboteada. ¿Cómo? No asisten. O sea, les hacen la ley del vacío, ¿no es cierto? Entonces, en esas comisiones no se puede avanzar mucho. Trabajo que sería tan importante para algunas materias. Muy importante. Por ejemplo, esta cuestión que planteó Marco Arana sobre la ley del no uso de plástico, de bolsas plásticas. Sin embargo, hasta ahora no se puede, siendo una ley tan importante y una ley muy importante en el aspecto medioambiental, no puede aprobarse simplemente porque hay una situación de desidia o de no querer aprobar leyes de este estilo que no les importa ni a Fuerza Popular ni a la mayoría. Si el Frente ¿no? Amplio busca marcar una diferencia tan tajante con Fuerza Popular, ¿no se equivocaron con el debate de la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza? No. A ver, primero que nosotros cuando hablamos de ¿Votaron la Junta, con el fujimorismo? No. Nosotros ¿Se abstuvieron? Nos abstuvimos, sí, nos abstuvimos. Y nos abstuvimos por dos razones. Uno, porque esta ley Mordaza es una ley, en la práctica es una venganza de carácter político, ¿no es cierto? Pero también por el otro lado, la pregunta era, desde todas las organizaciones con las cuales nosotros hemos ido debatiendo, ¿a quién van a defender? O sea, van a defender a los medios concentrados, ustedes van a defender a estos medios que permanentemente nos terruquean, a estos medios que cualquiera que se levanta y un profesor que hace demandas o hace una huelga y es un terruco, esos medios que tergiversan el sentido y el interés que tienen los sectores populares o aquellos que están trabajando en función de los poderes económicos. El congresista Pasa, por ejemplo, votó a favor, ¿no?, de esta ley que pertenece a Frente Amplio. No, que es lo que me aclaran. Pero bueno. No, es que hemos votado en bloque los de... A ver si me aclaran esa votación. Pero entonces se pusieron un poquito en el medio, digamos. O sea, ni con los medios ni con el fujimorismo en este caso. Claro, y no simplemente por una cuestión de ponernos en el medio y no estar ni para acá ni para allá, porque eso es lo que menos hacemos en el Frente Amplio. Siempre hemos tenido una posición clara, pero nuestra posición también, a pesar de que hemos hecho un voto en abstención, también fue muy clara. ¿Va a conformar el Frente Amplio la lista de oposición que se integre finalmente para desbancar al fujimorismo de la conducción de la mesa directiva? A ver, vamos a hacer una revisión. Los 2 años anteriores, nosotros los del Frente Amplio, aunque sabíamos que íbamos a perder, nos hemos presentado siempre con una lista alternativa. La primera vez fuimos 20 y la segunda fuimos 10. Pero siempre hemos presentado una lista alternativa. Pero claro, hay quienes dicen que la lista alternativa al final le podría hacer juego pues al fujimorismo si es que no se hace. Y hemos presentado como una lista alternativa, aunque fuera simbólica, pero creíamos que en el Congreso sí se tenían que presentar diferentes posiciones. ¿Y ahora van a apuntar ahí? No, en esta oportunidad estamos planteando de que no solamente fuéramos nosotros, ojalá que pudiéramos consensuar con las otras fuerzas, pero no es un problema de candidatos, es un problema de conceptos, es un problema de qué planteamos y qué programamos también para el Congreso. Eso es lo más importante, qué alternativa, aunque fuéramos una minoría, qué alternativa somos. No creemos que podemos ser más de lo mismo. ¿Y qué hacer entonces?
O sea, porque evidentemente ahí el fujimorismo va a seguir Todavía hay con tiempo como con la para poder división. consensuar o para ponernos de acuerdo con Ajá. las otras fuerzas que hay en el Congreso. Desde luego tenemos entendido que hay otras fuerzas que ya se han puesto de acuerdo, por ejemplo, Alianza para el Ya Progreso. se ha puesto de acuerdo con el fujimorismo. Eso tenemos por entendido, ¿no? Peruanos por el Cambio, que se está diciendo que hay Que algunos integrantes allí. Anoche nos lo yo ha le, negado Gilbert Violeta, pero yo no le sabemos escuché si... decir a Gilbert Violeta que no tenían ningún acuerdo, pero sabemos que hay otros congresistas de su propio partido que sí ya se han puesto de acuerdo con Fuerza Popular. Ahora, Entonces, claro, porque ahí hay una división. Usted sabe que ahí no todos no se ponen todos de acuerdo ni todos votan de la misma forma, ¿no es cierto? No sé, habría que preguntarle al general Donaire por qué lado está, es una o bancada bastante a diversa, Gloria Montenegro, no sé bastante por qué lado diversa. está, ¿no? Con el respeto que se merecen Pero cada uno de ellos, tal ¿no? como van las cosas, entonces vamos a ir a un Congreso de 9, 8% de aprobación. De repente menos. ¿No teme eso? Yo tengo el temor de que el Congreso pueda bajar en la aprobación, en los puntos porcentuales que hay de aprobación. ¿A quién no le va a preocupar? Yo soy congresista. A mí me da mucha pena que cuando yo suba a un taxi hay gente que me dice como, ¿por qué no se mueran esos 130 congresistas? ¿No es cierto? Pero yo creo que tenemos que tomar en cuenta la institucionalidad Sin duda. y tenemos que tomar en cuenta de que el Congreso es un poder del Estado y que por lo tanto un poder del Estado con una apreciación porcentual muy baja también es muy preocupante. Eso significa que no hay institucionalidad y por lo tanto lo que tenemos que construir, pero es una alternativa desde la gente, desde escuchar a la gente, no solamente escuchar a los grupos de poder y que el Congreso no solamente sea la caja de resonancia de los grupos económicos, de los poderes fácticos, sino también sea una alternativa desde los pueblos, ¿no? Su opinión de la propuesta del presidente del Congreso de este parque temático de la memoria, por ejemplo. O sea, ya está de salida, en este caso el señor Galarreta. Se dice incluso que habría una suerte de acuerdo político entre el municipio de Lima, o sea, el señor Castañeda y el fujimorismo para lograr algún tipo de entendimiento hacia las elecciones municipales. ¿Qué significa una propuesta como esa en ese contexto? Evidentemente ustedes van a estar en contra, en fin, del significado en sí. Me imagino que ustedes están de acuerdo pues con la exposición del lugar de la memoria y demás. Pero hablábamos hace algunos días con Francesco Petrosi, aquí mismo, y él mismo decía que después de esa investigación y demás, él había llegado a la conclusión de que no era necesario realizar cambios al lugar de la memoria. Y ahora aparece esta propuesta de su propia bancada. Bueno, pero es que han ido construyendo, quieren dividir el país entre los que han luchado contra el terrorismo y los terroristas, ¿no es cierto? De ahí toda esta política de terruquear a todo el mundo. Encontraban terrucos en el Museo de la Memoria, encontraban en cualquier sitio del Estado y hasta se disfrazaban para encontrar a la gente que supuestamente es terruca. Encuentran terrucos en los profesores, pero también lo que han hecho Ahora, es... también hubo algún sentenciado al terrorismo contratado en el Congreso, ¿no? Por la congresista Y yo creo Foronda que, mismo, o sea, yo digamos, creo que ahí lo que desafortunado, ¿no? desafortunado, puede ser un error, lo que fuera, pero lo que sí está en el fondo es que a todo el mundo quieren ver del otro lado. Si no estás de su lado, eres terruco, pues por lo tanto. Pero también han ido construyendo una plataforma en la cual quieren mostrar la historia de otra forma. O sea, la historia nace con el fujimorismo. En cada paso que estamos en el Congreso encontramos héroes por la democracia, ¿no es cierto? Y se ha subvalorado, el valor de lo que es el heroísmo ha quedado por los suelos, acá se pone de héroes a cualquiera y faltaba alguien más que pudieran ahí y condecoraron incluso al cardenal, ¿no es cierto? Porque a todos los fujimoristas o pro-fujimoristas tenían que darle algún valor y en este momento lo que quieren hacer es crear y hacer otro, interpretar la historia a la manera del fujimorismo y crear este parque de héroes de la democracia o de la memoria de la democracia, de lo que fuera, y a mí me parece traído de los cabellos. Y lo que está haciendo Castañeda es pagar pues los favores, ¿no? En la comisión de Lavajato faltaba que le pregunten. Ya se está levantando esa carpa, la carpa Claro. de la Comisión Lavajato. Claro, ya decían pues que, a ver, ¿qué te preguntamos, Castañeda, no? Para que estés muy tranquilo en esta comisión. Y claro, ahora se están pagando esos favores, ¿no es cierto? Muy rápidamente, muy presto el señor Castañeda, ¿no es cierto? A esta idea en el Congreso ha salido a decir, yo, claro,
Yo inmediatamente lo realizo la obra en el Parque Neptuno, ¿no es cierto? Cuando eso es un centro que tenemos que privilegiar por las condiciones históricas y cosas que tiene el parque, y no precisamente para ambiciones y apetitos políticos, ¿no? Nos quedan segundos. Con respecto a las políticas económicas del gobierno, es poco lo que se ha hablado luego de las facultades. El Frente Amplio tenía una posición distinta con respecto a todo lo que fue la discusión sobre exoneraciones tributarias, que recién en realidad eso va a agarrar cuerpo. ¿Cómo observan el hecho que se haya retirado del pedido de facultades todo este tema? Que por cierto, facultades que no se publican todavía, Claro, ¿no? claro. Que no se publican todavía, pero ¿cómo interpretan ese retiro con todo lo que tiene que ver con exoneraciones tributarias? ¿No les debe gustar? Claro, lo que ha pasado es que nosotros hemos planteado que la reactivación económica pasa también porque tenemos que, uno, no solamente son los impuestos selectivos al consumo, o sea, ahí lo que se está haciendo para crear una mejor situación económica es caer en los hombros del pueblo. Y cuando dentro de esos impuestos selectivos al consumo se pone el famoso impuesto a los combustibles, especialmente lo que le llamamos el gasolinazo, ¿no? Esto va en contra de la gente, de los transportistas, de la gente que produce. Pero se dice que el impacto de la inflación ha sido totalmente relativo, que ha sido algo inflado. Claro, pero es que ¿no? también están hablando cuánto iban a conseguir con todos estos impuestos selectivos. Se calculaba entre 1.500 y 2.000 millones. Pero sin embargo, con las exoneraciones tributarias estamos hablando de 16.000 millones. Que se está retirando la discusión. Que la están retirando de la discusión. ¿Eso la ha retirado la discusión el Fujimorismo o el Ejecutivo? Yo creo que ha sido un acuerdo entre el Ejecutivo y el Fujimorismo de retirar esto de las exoneraciones tributarias, pero lo peor son las deudas tributarias también. O sea, hay sectores como la Telefónica, Claro, LAN, que deben cerca, y todas las empresas que deben más o menos 18.000 millones de soles. Entonces, no cobran, no dejan de exonerar y tampoco cuidan la evasión y la elusión tributaria, que son los más importantes como para poder tener más dinero, reactivar y poder atender profesores, poder atender la pequeña agricultura familiar, poder atender a todos los sectores salud y educación, que son los más importantes en nuestro país. Congresista Wilber Rosas, con la perspectiva del Frente Amplio, gracias por estar con nosotros esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa.